Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. La policía israelí recomienda el procesamiento por corrupción del jefe de gobierno Netanyahu. Rusia niega la muerte de cientos de sus soldados en Siria por un ataque aéreo estadounidense. El terrorista que hirió a una treintena en una cafetería en Nueva York, condenado a 2 cadenas perpetuas. El Louvre dedicará un espacio permanente a la exhibición de obras expoliadas para que sean recuperadas. Estos son los titulares del día. Hablaremos después de la agenda cultural. Tras 2 años al frente de una investigación sobre supuestos casos de corrupción adornada con filtraciones, intrigas y acusaciones, la policía israelí ha emitido la recomendación de procesamiento del primer ministro Benjamin Netanyahu. El fiscal general y asesor legal del gobierno, Avichai Mandelblit, deberá decidir en los próximos meses si admite las conclusiones de los investigadores que señalan el delito de soborno en 2 casos muy diferentes. Ante las duras críticas de la oposición y el temor en su coalición de que el proceso derive gradualmente en adelanto electoral, Netanyahu denuncia que es víctima de una caza de brujas. Según la ley israelí, las recomendaciones policiales y la inculpación sobre asuntos de corrupción no le obligarían a dimitir, solo una condena judicial. En estos momentos, ningún partido de su coalición está interesado en el adelanto de las elecciones previstas para el 2019. Bueno, de esto habíamos dado bastantes veces cuenta de cómo iba el avance de la investigación. Sabemos que hay abiertos no solamente estos 2 casos que se llaman caso 1000 y caso 2000, sino que también hay abierto y pendiente de llevar a juicio un caso 3000 y un caso 4000. En estos 2 primeros casos, que son sobre corrupción y sobornos, pues ya la policía ha recomendado al fiscal general que tramite una demanda. Lo que pasa es que esto no necesariamente el fiscal general, es una recomendación, no tiene por qué aceptarla. Y segundo, que aunque la acepte, como dice la noticia, hasta que no hay una condena, pues no tiene que renunciar a su cargo. Es más, ya hace como unos 15 años, pues Netanyahu ya tuvo una acusación que se llevó, que hubo una vista y sin embargo, como no hubo condena, pues siguió ejerciendo de primer ministro. Entonces, ahora no sabemos qué va a pasar. Parece que las pruebas ahora son mucho más contundentes. Por otra parte, pues están diciendo que no va a pasar nada, pero todo el mundo tiene claro una cosa: este gobierno se caracteriza por una coalición muy frágil, en el sentido de que solamente un personaje como Netanyahu es capaz de mantenerla en pie, porque no solamente que está compuesta de muchos partidos, sino que también en el foro interno de muchos de esos partidos, en el propio partido Likud del Netanyahu, pues hay un equilibrio también muy frágil entre las distintas facciones y las distintas sensibilidades, como se dice últimamente. Así que el hecho de que se llegue a juzgar a Netanyahu plantearía un problema para que siga la coalición, plantearía un problema para que siga el gobierno, y es muy posible que no haya nadie que en las condiciones actuales sea capaz de crear de las digamos de lo que quede después de esta situación un gobierno estable en Israel, tampoco los de la oposición, con lo cual se tendría que ir a elecciones. Y la situación tal como se ve, ya sabes que en Israel, como en todos los países, pues la economía es un problema que está siempre en el centro de todas las cuestiones, pero en Israel el problema siempre principal, y en lo que piensa la gente, es en el tema de la seguridad. Y en estos momentos el tema de la seguridad, a veces hay épocas que pasa por el terrorismo, como pasó desde el 2015 hasta desde octubre del 2015, creo que fue, durante todo un año, el 2016 creo,
Antes, durante el 2014, pues el tema era la Franja de Gaza, los ataques y la guerra que tuvo lugar. Y ahora mismo, pues el problema es Irán en la frontera norte, Irán en Siria. Y hay una percepción general también que solamente un personaje tan fuerte como Netanyahu es el que podría dar una respuesta más contundente a esta situación, con lo cual pues todo sería mucho más complicado, lo que no quiere decir de que no se vaya a actuar pensando en estas situaciones, ¿eh? O sea, el poder judicial en Israel es tan independiente que ya lo ha demostrado llevando no solamente juzgando y encontrando culpables, sino llevando a la cárcel a un jefe de gobierno, a Ehud Olmert, que tuvo que renunciar evidentemente cuando tuvo que ir a la cárcel, y a un jefe de Estado, el equivalente aquí del rey, pues el presidente que estaba en ese momento, Moshe Katsav, también fue por un tema en su caso de acoso sexual, y el otro, Ehud Olmert, por temas también de corrupción económica. Así que esperemos que se dilucide si hay razones para juzgar a Netanyahu, que se lo juzgue, que si lo encuentran culpable, pues tendrá que renunciar y que la sociedad israelí sea capaz de salir de este embrollo. El Kremlin ha negado este miércoles que cientos de combatientes rusos hayan muerto en el marco de la guerra civil en Siria, achacando estas informaciones que han aparecido en los últimos días a la desinformación. La noticia hablaba de cientos de bajas en las filas rusas a causa de un ataque aéreo efectuado el 7 de febrero por la coalición internacional que lidera Estados Unidos contra las tropas sirias en Deir ez-Zor. Sí, esto llama la atención porque de pronto uno se da cuenta, sabes que todo el tiempo se habla, especialmente en los últimos 2-3 años, de cómo Rusia está interviniendo a través de falsos perfiles y de ataques informáticos en la política de otros países. Así ha pasado, o por lo menos de ello se lo acusa en la elección de Trump, en el Brexit, incluso aquí en España en el tema de la independencia catalana también ha tenido participación, y esa participación es creando alarmas con falsos perfiles, con esto que se llaman troles en las redes sociales, etcétera, etcétera, entrando y también diseminando lo que se llaman fake news, las falsas noticias, ¿no? Temas que no son reales pero que crean alarma y que conducen a las sociedades hacia preocupaciones que no son reales. Pues también contra el Kremlin, también contra Rusia, ahora hay alguien o alguienes, si me permiten la expresión, que están jugando a lo mismo y han creado un bulo del cual de pronto la gente en Rusia está muy preocupada porque dicen que los americanos han bombardeado a los rusos y han causado cientos de bajas en Siria. Me imagino que uno de los temas que tiene Putin para presentar la exportación de su ejército a un lugar como Siria es decir, bueno, allí nosotros damos cobertura aérea, etcétera, pero no ponemos en peligro a nuestros soldados en una guerra que no nos va ni nos viene. En cambio, si se produjeran esta cantidad enorme de bajas, cientos de bajas en una sola operación, pues haría replantearse a la gente el apoyo que le podían dar a Putin. Bueno, ellos han salido a desmentirlo. No sabemos exactamente si la información no es verdadera, pero el hecho de que no lo haya anunciado ni Estados Unidos ni ningún otro organismo internacional, ni siquiera el Observatorio de Derechos Humanos de Siria, que suele informar de todas las bajas que se producen, pues nos hace pensar que en realidad era una falsa noticia, pero eso también sirve de advertencia a Putin por decir, bueno, tú juegas con fuego, ojo, que te puedes quemar. Ahmad Khan Raimi, autor del atentado que hirió a una treintena de personas en el barrio neoyorquino de Chelsea en septiembre de 2016, ha sido sentenciado a 2 condenas de cadena perpetua.
El terrorista de origen afgano ya había sido declarado culpable en octubre pasado de 8 cargos penales, que incluían el uso de armas de destrucción masiva y de explosión en un lugar público. Raimi colocó la bomba de fabricación casera en el interior de un contenedor frente a un bar. También se encontró un artefacto 4 calles más arriba que no detonó. Se le considera además responsable de otro pequeño explosivo que estalló esa mañana en la celebración de una carrera benéfica en Nueva Jersey. El atentado de Chelsea fue el incidente más grave que sufrió la ciudad de Nueva York desde los atentados contra las Torres Gemelas justo 15 años antes. Sí, bueno, esto pasó en el 2016, igual la gente no lo recuerda tanto porque a pesar de la cantidad de heridos, no hubo muertos. Y esto es lo que hace que este señor, este terrorista afgano, acumule cargos en contra, como 2 cadenas perpetuas, más no sé cuántos años por aquí y por allá, pero que no lo frían en la silla eléctrica, porque este sería el caso si los atentados terroristas hubieran acabado con muertes. ¿Ha tenido suerte o no ha tenido suerte? Porque para un yihadista el hecho de permanecer con vida y prisionero del enemigo no es una suerte. Así que bueno, esto es lo que pasa y esta es la forma que tiene la ley de Estados Unidos de juzgar a personas que cometen atentados en su territorio. Incluso cuando causan este dolor a 30 personas, ponen bombas en varios sitios sin ninguno ha muerto, pues son cadenas perpetuas, pero no penas de muerte. El Museo del Louvre ha lanzado una inédita iniciativa para corregir el expolio que sufrieron muchas familias durante la Segunda Guerra Mundial. La apertura de 2 salas con 31 cuadros sustraídos por la Alemania nazi, la mayoría de ellos a judíos, con las que se busca facilitar la conexión con sus legítimos descendientes. Las piezas, que datan de los siglos XVI al XX, están ahora de forma permanente en 2 espacios situados cerca del salón dedicado a Rubens. Estas pinturas están incluidas en el lote de 807 que gestiona el Museo Parisino y que han sido incluidas por el Estado francés en el programa MNR, Museos Nacionales de Recuperación, que comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de ser devueltas a los herederos de sus legítimos dueños. La última pieza de vuelta fue este mismo lunes, cuando la titular de Cultura, François Nissen, entregó a un estadounidense, nieto de un judío, un tríptico atribuido al taller del pintor flamenco Joachim Patinir, del siglo XVI, que estuvo en posesión de los nazis. Sí, ayer dábamos la noticia de que una jueza de Estados Unidos pues había desestimado la demanda contra el Museo Metropolitano de Nueva York por un cuadro que se había vendido, pero fuera de Alemania, ya cuando esta persona se tuvo que exiliar y lo vendió en Italia, y en unas condiciones que no eran las mismas que sufrían los judíos cuando estaban en Alemania y querían irse por el clima de acoso y pues tenían que malvender en condiciones terribles, ¿no? Esto es lo que ha pasado muchas veces y otras de las obras que están en el Museo del Louvre directamente son obras de robos. O sea, cuando se deportaba a familias enteras, tanto de Francia como de otros países, pues los nazis se quedaban con todas sus posesiones y se quedaban con sus casas, y los cuadros y todos los objetos de valor artístico se iban trasladando hacia, por ejemplo, el Museo del Louvre, porque recordemos que París era parte de territorio conquistado por los nazis. Estaba directamente administrado por los nazis, por lo tanto los nazis acumularon allí muchas de estas obras robadas a los judíos, no solamente las que son productos de malvenderlas, sino también del simple y llano robo de Estado, que podría decirse que ejerció el gobierno nazi alemán en los territorios que iba conquistando. Lo que ha hecho el Louvre tiene todavía, cuando terminó la guerra puso en marcha esta iniciativa de los Museos Nacionales de Recuperación, y entonces había decenas de miles de piezas. Lo que pasa es que en los primeros años ya se restauraron o se recuperaron para los descendientes o para los sobrevivientes muchísimas de esas piezas. Pero
Aún a día de hoy, 70 y pico años después, quedan 807 piezas, de las cuales se han seleccionado 31 de gran valor artístico y que se exponen en 2 salitas que están justo antes de Rubens, y es una especie de iniciativa que va a ser permanente. Es decir, si de esas 31 piezas alguna o todas o una parte son reconocidas y son restauradas o se las devuelve a los propietarios legítimos, pues otras obras ocuparán su lugar. Esos salones estarán allí destinados a esto hasta que se acabe con este total de 807 obras almacenadas. Ya sabes que en todos los museos importantes pues hay más en las bodegas que lo que se ve, pero es importante dar visibilidad a estas obras que igual por su nivel artístico no estarían colgadas en un sitio como el Louvre, pero tienen también, aparte del valor artístico, un valor de justicia. Cerramos aquí esta primera parte de las noticias y volvemos ahora con la agenda. Bueno, hoy, ¿qué nos vas a contar de noticias culturales? Pues tenemos buenas noticias para el judeo español porque se va a constituir como academia correspondiente de la Real Academia Española y pasará a ser el miembro número 24 de la Asociación de Academias de la Lengua Española tras la celebración los próximos 19 y 20 de febrero de la convención académica que así lo determinará. La RAE acogerá en su sede las reuniones a las que están convocados los académicos correspondientes de Israel, Italia, Suiza y España, especialistas en el tema. Miembros de la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura de Israel y del Instituto Salti para el Estudio del Ladino de la Universidad Bar Ilan de Israel. Además, en la convención, patrocinada por la Fundación Hispano-Judía que dirige David Hatzwell, participarán investigadores en la materia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y los académicos de número de la RAE. El director de esta institución, Darío Villanueva, señaló que el objetivo de la nueva academia será seguir preservando el idioma que hablan los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. Su intención al promocionar la creación de la academia no es la de transformar el judeo-español en el español del siglo XXI, sino preservarlo tal y como ha sido, dotado de una peculiaridad histórica muy marcada. Bueno, esta noticia es noticia y no es noticia. La parte de noticia es que es esta convención que tendrá lugar la semana próxima, dándole un marco ceremonial en la sede de la Real Academia Española de la Lengua, pero ya aquí mismo hemos entrevistado al menos en un par de ocasiones al director de la RAE, a Darío Villanueva, sobre este tema. Es decir, la academia existirá, pero no se sabe todavía dónde estará su sede, si tendrá una sede física, quiénes serán los académicos de dicha academia, etcétera, etcétera. Simplemente yo creo que es un plan de intenciones que esperemos que en los próximos tiempos, y no dentro de mucho, pues empiece a clarificar, porque nos parece, a mí me da la sensación de que hay más declaración que hechos que demostrar en este caso. Nos parece, por supuesto, una excelente iniciativa que desde hace años se está reivindicando, y la Real Academia ha dado pasos en ese sentido con el reconocimiento de los colaboradores en judeo español que están dispersos por el mundo y que van a venir para esta reunión. Pero a mí me interesaría saber si va a haber una sede física, dónde va a estar esa sede física y cuál va a ser exactamente su vinculación. Incluso me interesará saber cómo se financia y con qué presupuesto costará, porque no es lo mismo una oficina con 3 empleados que una institución de calado que pueda realmente impulsar el estudio del judeo español como se merece.
Les hablamos ahora de un estudio reciente titulado Recuerdos fraudulentos, según el cual los alemanes aseguran contar con tantos antepasados que participaron en crímenes durante la etapa del nazismo como de familiares que ayudaron a las víctimas. Solo un 17,6% de los encuestados reconocen la implicación de algunos de sus familiares en el nazismo, frente a un 18% que asegura contar con algún antepasado que ayudó a las víctimas del régimen nacionalsocialista. El director del estudio señaló que ciertos elementos cuestionan la cultura del recuerdo de Alemania, como el antisemitismo y los intentos de manipular temas como la culpa de la guerra para fines propagandísticos. Según este mismo estudio, un 79% de los alemanes considera de vital importancia la enseñanza de la historia, junto a un 84% que cree que es importante para evitar que la época nazi se repita. Otras conclusiones arrojan luz sobre el papel que desempeña la culpa por el nazismo en la actualidad. Un 25,6% está de acuerdo con la responsabilidad moral de los alemanes frente a un 18% que lo rechaza. El informe muestra también cómo Internet se ha convertido en la principal fuente de información sobre el Holocausto para los jóvenes de entre 16 a 30 años, el 94%, que constituye también la franja de edad menos informada. Sí, fíjate, pero el dato más contundente es este último, que los jóvenes, el 94% de los jóvenes alemanes, lo que saben del Holocausto, lo saben por Internet. Y estamos hablando de Alemania, que es el país que más ha dedicado, que más recursos ha dedicado a educar a los jóvenes y a las generaciones en lo que es el Holocausto. Y sin embargo, pues lo que saben estos chicos lo saben por Internet. Y la pregunta es, ¿qué es lo que saben estos chicos? Pues según estos recuerdos que ellos cuentan, memorias familiares, etcétera, y lo que se dice en su familia, pues les han falseado la memoria. Lo que le están contando no puede ser verdad. Y parece que aquí hay una cifra mágica que es el 18%, que sirve para todo. Porque el 18% casi dicen que, bueno, que sus familiares sí que fueron parte del nazismo. Pero hay un 18%, esta vez completo, sin ninguna décima que falte, que dicen que no, que sus antepasados ayudaron a las víctimas del régimen nacionalsocialista. Si estas proporciones son tan parejas, podría alguien pensar de que durante la época nazi la mitad de la población apoyó al régimen y la otra mitad estaba en contra. No solamente que estaba en contra, sino que actuaba en contra del régimen nazi, ayudando a los judíos. Cosa que la historia demuestra que es absolutamente falsa. Y no solamente eso, sino que otra vez volvemos al 18% cuando se habla de qué responsabilidad moral tienen los alemanes después de lo que pasó. Pues si bien hay un 25,6% que dice que sí, los alemanes son responsables de lo que pasó, pues hay un 18% que dice que no tienen absolutamente, no le deben nada a nadie. No sé si ese 18% son los mismos que dicen que son los que sus antepasados los que apoyaron a los judíos, porque entonces si apoyaban a los judíos, ¿para qué los ayudaban si no tienen responsabilidad? Y si por otra parte son el 18% de los que reconocen la implicación de sus familiares en el nazismo, estamos reconociendo que sus familiares participaron o fueron cómplices del nazismo y hoy en día ellos sienten lo mismo que los nazis, que no tienen ninguna responsabilidad moral. Cosa que nos pone los pelos de punta porque es el 18% de la población, es mucho, es 1 de cada 6 personas dicen que, bueno, lo del nazismo, pelillos a la mar. Pues esto que pasa, según este examen, en Alemania, pues trasládalo a Polonia y los números van a ser tremendamente diferentes y más terribles. Porque Polonia ahora ha decretado por ley que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con el Holocausto. Y el que diga lo contrario, a la cárcel con él durante 3 años. Que ellos fueron víctimas solamente de lo que pasó con el Holocausto, porque los nazis entraron y les pusieron ahí unos campos de concentración. Claro, el problema que tienen es que todavía, a pesar del tiempo que ha pasado, hay muchos supervivientes. Aunque sean muchos menos de los que había antes, los que están, no hay uno solo de los supervivientes que estaban en Polonia
que digan que los polacos en general y mayoritariamente se portaron bien. No existe eso porque no era la realidad. Ellos pueden decir y destacar justamente: encontramos unos polacos que eran unas personas maravillosas que nos ayudaron, no como la mayoría, no como todos los demás que nos vendían, que nos encerraban, que nos delataban y que querían que nosotros muriéramos. Así que ojalá que estas conclusiones que hoy en día deben alarmar a la sociedad alemana se traspasen especialmente a sociedades como la polaca, pero no únicamente, porque el mismo problema, con las mismas características, incluso con la misma incidencia, diría yo, está en países como Ucrania, en países como Hungría, que fueron, incluso como Croacia, que participaron activamente y voluntariamente en el exterminio de judíos y en la entrada de los nazis y colaboraron con ellos, y que luego, pues, ante los resultados de la guerra tuvieron que disfrazarse de que ellos eran también víctimas de los nazis. Es evidente que no todos los croatas, ni todos los ucranianos, ni todos los polacos, ni todos los húngaros fueron colaboracionistas de los nazis, pero hubo muchos, y esos países tendrían que pasar un examen de conciencia ellos mismos y ver qué es lo que pasa hoy en día con los jóvenes y con las personas no tan jóvenes que enseñan a los jóvenes sobre quiénes son y qué ha pasado con ellos. Les hablamos ahora del Centro Sefarad de Israel, que el próximo lunes 19 acogerá la presentación de una detallada biografía de Menachem Begin, el sexto primer ministro de Israel y personalidad muy activa en la negociación de los acuerdos de paz de Camp David, así como un breve recorrido por la extensa historia del Estado de Israel. El libro, titulado Menachem Begin, Antecedentes, Formación y Desarrollo del Estado de Israel, ha sido escrito por Jesús María Bidondo, doctor en Historia Militar, escritor e historiador, colaborador del GES, premio de la Inspección General del Ejército y profesor de enseñanza secundaria, y prologado por Carlos Echeverría, profesor de la UNED en Relaciones Internacionales. También participará Óscar Elía, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria y editor del Grupo de Estudios Estratégicos GES. Será a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor, número 69. Sí, Menachem Begin, que fue un personaje realmente apasionante, porque lo que más llama de la atención de Begin, aparte de que llegó a ser el primer ministro, etcétera, que firmó el acuerdo de paz con el primer acuerdo de paz que tuvo Israel, que fue con Egipto, con Sadat, pues Begin es una persona que se supo adaptar y cambiar totalmente. Fíjate que él durante el mandato británico tuvo una actitud tan beligerante hacia los británicos que incluso fue perseguido como terrorista. Estaban los carteles como estaba a cargo de un grupo que cometió algunos atentados, entre otros el del Hotel King George en Jerusalén, en el que murieron personas. Por lo tanto, era buscado como una terrorista internacional. En su autobiografía, que escribió unos años después, ha sido, a pesar de que representaba a un grupo que aquí en España o en el resto del mundo era tildado como de extrema derecha dentro de lo que es el panorama político israelí, porque estaba, bélicamente en contra de la presencia de los árabes en Israel, etcétera, etcétera, pues escribió una autobiografía sobre cómo vivió la clandestinidad durante esa época, que ha sido libro de cabecera en los grupos terroristas de los años 70, como ETA. Toda la gente de ETA tenía como libro de lectura de cabecera este libro de Menachem Begin, un directivo de un grupo tildado de terrorista de acciones violentas en los años 40 y 50, justamente de Israel. Y luego fue un activo opositor al gobierno de Ben Gurión y siendo especialmente su punto álgido, puede decirse, fue en manifestarse en contra
de las compensaciones económicas que Israel recibió de Alemania justamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Pues hubo un acuerdo por el cual Alemania iba a compensar económicamente a Israel por los desmanes hacia la población judía, etcétera, etcétera. Menachem Begin dijo que eso era una claudicación moral, que no podía ser, movilizó a la gente, era casi enemigo número uno, por lo menos políticamente, del Israel socialista de los años 50, fue moderando su lenguaje, fue ascendiendo en popularidad, se convirtió en el emblema del cambio en Israel, justamente para un gobierno de tinte izquierdista, pero anquilosado, que durante más de 20 años gobernó Israel desde la declaración de independencia, desde el 48 hasta el 77, que fue cuando se produce ese cambio en el color del gobierno. Sube Begin y cuando todo el mundo se pensaba que iba a ser un gobierno muy derechista, pues Begin es el que firma la paz con los árabes. Esto ya es una primera lección para todos los que crean saber algo sobre lo que es Medio Oriente. Pues que sepan, porque no es el único caso, fue el primer caso, pero después en Israel todos los que de alguna manera llegaron a tratados de paz y acercamientos más potentes y concesiones también muy importantes hacia los árabes fueron justamente líderes de la derecha, por lo cual mucha gente se espera que si hubiera una mínima acercamiento, una mínima descongelamiento de las posturas maximalistas del liderazgo palestino, pues justamente Netanyahu, que es un líder fuerte de la derecha en Israel, sería capaz de firmar un acuerdo de paz con los palestinos que sería muy difícil que lo firmase un líder de la izquierda en Israel, porque entonces se encontraría con la oposición justamente de la derecha. Esto es una aparente paradoja, pero es lo apasionante también de la vida de Menachem Begin. Por lo tanto, les recomendamos que si pueden este lunes vayan a escuchar al que ha escrito esta biografía. Pues como les decíamos, allí en el Centro Sefarad de Israel, en la calle Mayor 69. Con esta recomendación nos despedimos hoy en las noticias y volveremos mañana aquí en Radio Sefarad.